Vamos a darle inicio al canal pues desde el principio. Pretendo que esto sea una serie corta de vídeos en el que vamos a ver todo el proceso de Cayula, de cómo se hacen las esculturas que veis, ¿no? Y así vosotros también podéis aprender un poco, llevaros algún truco o incluso animaros y empezar en este mundillo de la impresión 3D. Entonces, en resumen, vamos a empezar con el ordenador, después vamos a imprimir las piezas, vamos a postprocesarlas, vamos a ver la lija, imprimaciones y luego, por supuesto, vamos a pintarlas. Y vais a ver que hay una serie de pautas súper sencillas de cómo pintar la figura y que se quede resultona. Así que sin más, nos metemos en el ordenador y estamos aquí en un gameplay comentado de Chitubox, en el que, bueno, esto es Chitubox, es la interfaz, digamos, seguramente ya lo conozcáis si estáis un poco dentro, y si no, pues este es el programa insignia, digamos, que se suele usar más o es más popular para este tipo de impresión en 3D en resina. Esta es mi placa de construcción, que es de la impresora que yo estoy usando, y este modelo que tengo aquí concretamente es un Goku de Lucas Pérez, que es de su colección de los Guerreros Z, que tiene una pose heroica así muy chula y nos va a servir estupendamente y nos va a valer para explicar una serie de cosas. Yo espero no enrollarme porque me enrollo como a las persianas, pero bueno, si se me olvida algo o cualquier cosa o tenéis alguna duda, ya sabéis, comentarios o incluso seguirme en Instagram, que ahí normalmente intento contestarle a todo el mundo, ya lo sabéis. Entonces, sin más, no me voy a enrollar mucho, vamos a empezar, por ejemplo, con los pantalones. Los pantalones me va a venir perfecto, no vamos a ver todas las piezas, ya vais a ver que haciendo 3 ya vamos a saber solucionarlo todo. Ya os digo que esto no va a ser un tutorial técnico, ni es un tutorial de Chitubox en sí, sino que es más bien el proceso por el que yo paso y son las herramientas que yo uso y demás, que hay 50.000 botones, pero ya vais a ver que yo uso 3. Si queréis en algún punto hacemos algún vídeo un poco más técnico, si tenéis curiosidad por el resto de herramientas y tal, pero ya os digo, yo creo que con esto es más que suficiente y como a mí me gusta pensar, toquetead todo lo que podáis, romped todo lo que podáis y después solucionarlo, así como se aprende. Entonces vamos a empezar con este pantalón. En este iconito de aquí que tenemos aquí, seguramente a vosotros venga por defecto este tipo de vista, que sería una vista realista, digamos, del modelo en 3D. Entonces a mí me gusta ponerla en una vista isométrica, que significa que todos los lados miden lo mismo. Entonces con esta vista y con el cubito que tenemos aquí de las perspectivas, puedo ver exactamente dónde encaja mi pieza en la placa de construcción, mucho más cómodo, por lo menos para mí. Entonces, empezando con este modelo concreto, por ejemplo, con el pantalón, sería lo más obvio, vamos a empezar desde el principio, lo más obvio sería pensar que si tumbamos el pantalón tal que así y empezamos a imprimirlo desde aquí, en este slider que veis aquí, vais a ver las capas, ¿ves? 1000, 900, 800, estas son las capas, digamos, que se van ahí imprimiendo, que si no sabéis cómo funciona, pues son pulsos de ultravioleta que van solidificando la resina capa por capa y se va creando la figura. Si en este caso pretendiésemos imprimir la figura tal como la vemos aquí, crearía una superficie demasiado amplia en las primeras capas y esto lo que provocaría sería cada vez que creara una capa nueva, esta capa se iba a pegar demasiado tanto en la placa de construcción como en el FEP. El FEP es la lámina de plástico que recubre, digamos, la bañera donde va la resina líquida. Entonces, al tener tanta superficie de contacto, seguramente vaya siendo un efecto de succión, que eso no lo queremos para nada, porque al final podría acabar despegando la pieza, puede incluso destensar el FEP, puede incluso picarlo y que se cuele la resina. Eso no lo queremos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es mi consejo o como yo lo hago? A mí me gusta siempre pensar en crear en cada capa la menor superficie posible. ¿Cómo lo hago? Pues poniendo no solo el modelo así de pie, digamos que la capa sería solo la parte de abajo, digamos, iría subiendo así, sino que lo inclinamos un poquito. Esto seguramente, si tenéis un poco de experiencia, ya lo sabéis, ¿no? Cómo funciona esto, pero aquí está el porqué, ¿no? De por qué se hace así. En este caso hay gente, ya os digo que hay gente más técnica que os dirá, no, pues tantos centímetros de alto, pues tiene que ser no sé cuántos grados, tal. A mí me gusta hacerlo todo a ojo, un poco, ensayo y error, yo funciono así. Así como a mí me gusta trabajar, no soy nada técnico, no me gustan las matemáticas. Por eso yo os enseño mi método, ya os digo que no es ni mucho menos va a ser el más correcto, ni el más profesional, ni nada. Yo os enseño cómo yo trabajo. Entonces en este caso tenemos la figura un poco así, vamos a inclinar un poquito más. Entonces en este caso la primera capa va a ser mucho más pequeña. Estas serían las primeras capas, iría subiendo paulatinamente hasta crear todo el pantalón. La inclinación también la he elegido porque esta parte, digamos, es la de atrás. Esta sería la parte de atrás del pantalón y esta sería la parte de adelante, porque después tenemos que pensar en los soportes, dónde van a ir. Entonces es mejor siempre que vayan por detrás a que vayan por delante. Por mucha lija, muy buena configuración de soporte que tengamos o muy bien que se nos dé la lija, siempre alguna mijita, alguna marquita se nos va a quedar o se nos puede ver. Entonces yo prefiero siempre que sea por atrás o por los conectores y demás, siempre si pudiese ser en la parte de los conectores, por aquí,
por esta parte de aquí abajo. Siempre mucho mejor porque básicamente es por donde no se va a ver. Entonces, bueno, hay que pensar un poco en ese tipo de cosas antes de poner los soportes. Pero antes de todo eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues esta pieza es relativamente grande y como veis aquí, si bajo las capas, toda esta capa, digamos, es resina que se va a solidificar y es resina maciza y no es necesario que fuera macizo, por lo tanto lo vamos a ahuecar. Lo ahuecamos con esta herramienta que tenemos aquí, seleccionamos el modelo y le damos a la herramienta ahuecar. Ya vais a ver que vamos a ver 3 herramientas contadas. En este caso le tengo un ancho de pared de 2,2 milímetros, que está bastante bien. Podéis ponerla hasta menos, 1,7. Ya no bajaría mucho más porque al final la pieza se vuelve frágil también, mucho más débil. Entonces conviene que sean paredes gorditas. 2,2 milímetros tampoco es gordito, pero está bien como para ahorrar resina y como para que la figura sea más o menos liviana. Entonces en este caso, sin más, le voy a dar a aplicar. No me voy a parar a explicar mucho más sobre esto, porque además que es bastante intuitivo. Bueno, aprovecho ahora que se está procesando para decirte que le des a me gusta, que le des a la campanita que dicen los youtubers, que comparta, que comente cualquier cosilla. Ya te digo, si no me explico, si me repito, me lo pone en los comentarios. Oye, no me ha quedado muy claro cómo hace tal. Pónmelo, que yo te contesto. Así que bueno, una vez que está procesada la pieza, ya la tenemos aquí y vais a ver que la parte celeste, digamos que es el borde de la pieza, esa sería la pared de 2,2 milímetros que le hemos dado y se ha vuelto todo amarillo porque lo que está indicando el programa con esto es que tiene resina líquida en cavidades. Esto quiere decir que hay resina líquida que se va a quedar dentro del modelo y no va a poder escapar. ¿Qué pasaría si lo imprimimos así? Porque la resina se va a escapar sí o sí. Esto lo que va a provocar es que la pieza reviente por algún lado. Entonces lo que tenemos que ponerle ahora son agujeros de drenaje, muy importante. ¿Dónde está esa herramienta? Pues justo al ladito, esta de aquí. ¿Dónde colocar los agujeros de drenaje? A mí me gusta pensar siempre que los agujeros de drenaje, la mejor forma de ponerlo es siempre pegado a la capa más baja, digamos a la primera capa. A ver, podríamos ponerlo por aquí, sé muy exagerado, pero bueno, no es necesario. Vamos a aprovechar todos estos planos que tenemos aquí y vamos a ponerle los agujeros de drenaje por aquí. En este caso, tengo este agujerito que es de 4,7 de diámetro que tenemos aquí. Con la misma rueda del ratón puedo ir subiendo. Los agujeracos gordos, si pueden ser, no pasa nada. Si hacen agujeracos grandes, que al final nos va a aliviar esa resina que se va a quedar dentro, se va a poder drenar. Y no solo eso, ¿por qué lo ponemos en la primera capa? O pegado, digamos, a las primeras capas. Es porque esto nos va a aliviar también la succión que os decía al principio. Ese efecto de succión que se va a ir generando a medida que van solidificándose las capas. Entonces, en este caso, cuanto antes se encuentre el agujero, antes va a ir aliviando toda esa presión que va a ir generando. Entonces, bueno, ya que tenemos toda esta superficie, ponerle sus agujeritos de drenaje. Estos agujeros también nos pueden servir para algo y es que hay que pensar después en cómo lo vamos a agarrar. A mí me gusta hacer los agujeros estratégicamente para yo poder meter la pinza y poder después pintarlo mucho más cómodo. Entonces para eso le hago estos 2 agujeritos de aquí, por ejemplo, que ahí va a ir perfecta la pinza cogida. Y además, de cara al futuro, que esta pieza no va a llevar imanes, pero también nos puede servir para meter el imán después a posterior. Si eso os interesa, dejármelo por aquí y ya lo vemos en otro vídeo. Una vez que tenemos los agujeros por ahí abajo, vamos a aprovechar que tenemos otros planos por aquí y siempre que tengamos la oportunidad pues le metemos unos agujeritos de drenaje. Que además el pantalón me viene perfecto para aplicarlo porque en esta situación a mí me gusta poner los agujeros de drenaje tanto en la capa más baja como en la más alta. A la hora de que el modelo se termine de completar, digamos, se va a acabar cerrando por arriba, los agujeritos van a permitir que no se quede hermético, digamos, que haya siempre un escape. Entonces eso también va a aliviar bastante a la presión de la figura. Entonces terminamos por aquí de poner agujeros y con esto yo creo que es suficiente. También comentaros que bueno, los agujeros que se pueden poner en cualquier parte, una vez que están puestos se pueden modificar, se pueden corregir, se pueden mover, se pueden incluso suprimir. Hay que pensar también la profundidad del agujero. Si le hemos dado una capa de 2,2 milímetros, es conveniente que la profundidad del agujero sea de 2,3 por lo menos, para que penetre y llegue hasta el interior de la figura. Entonces, una vez que lo tenemos, aplicamos, nos vamos a ver el resto de los parámetros. Aprovecho esta para me gusta, campanita, tú sabes. Vale, ya tenemos el modelo, ¿veis? Ya se ha ido lo que es la parte amarilla, ya no indica que tiene cavidades donde la resina se pueda quedar atrapada y podemos ver incluso el interior de la figura. Una vez que la tenemos ahuecada y la tenemos drenada, ahora lo que tenemos que pensar es en los soportes, los famosos soportes. Para eso vamos a la pestaña de soporte, que está aquí un poco más para arriba. Y aquí yo creo que viene la discrepancia, no discrepancia, pero sí el mayor debate, ¿no? entre los impresores de cuáles son los mejores soportes, la mejor configuración, cómo los ponen. Pero yo creo que todos coincidimos, casi todos coincidimos en una cosa, y es que cuando encuentras los tuyos,
automáticos y para adelante. Yo voy a enseñar cómo lo hago yo, en este caso, aquí en este de aquí, en esta herramienta, soportes automáticos. Se nos aísla la pieza que queremos soportar. La parte naranja indica la parte que está más en riesgo de soportar. Entonces es donde conviene ponerle soporte. En este caso vamos a poner soporte automático. Están los light, los finitos, los medios y los gordos, los más pesados. En este caso a mí me gusta ponerlo todos medios, pero con una configuración concreta. Os lo voy a dejar aquí, en esta ventanita. Si queréis pausar, es el momento y ya copiáis. Hay configuraciones en los soportes, que es la puntita del propio soporte. Le puedes poner una bolita para que tenga otro tipo de contacto, un pinchito y tal. Yo lo pongo a pelo, sin nada. El propio soporte estando en la figura. Esta es la configuración que a mí me funciona. Ya os digo, por el tipo de resina, por temperatura, por 1000 cosas, a cada uno le va a ir bien la suya. Ya os digo, hay alguna configuración más o menos estándar para todo el mundo, pero esta es la que a mí más me funciona. Ya te digo, hay gente muy técnica para este tipo de cosas. Si eres uno de ellos, me lo deja. Oye, tío, ¿podrías mejorar si le añadiese un 0,1 ahí? Lo probamos. Entonces hay gente que te va a decir, ponle de los finos a muerte y después las partes más críticas de los gordos. Ponle, yo le pongo todo en medio. Lo que sí hago es estos parámetros. Le pongo que el máximo ángulo sea de 70 grados. Normalmente te vendrá como en 40, no sé cómo viene en estándar. ¿Pero qué significa esto? Porque los soportes van a empezar a generarse no solo hasta los 40 grados, sino es que a 70 también se van a generar. Y otra parte importante es el espacio de contacto entre los soportes. ¿Qué quiere decir? Que en este caso va a haber 2 milímetros entre soporte y soporte, por lo que en todo el modelo va a haber mucho soporte. Vamos a probarlo así, tal como lo veis, aplicamos y ya tenemos todos los soportes generados. Esta sería la pieza con todos los soportes. Ya veis que hay muchísimo. Esta es la balsa, digamos, de donde nacen todos los soportes. Y si inclinamos un poco más, ahí está, desaparece la balsa y ya no nos enseña, digamos, las puntitas de todos los soportes. ¿Ves? Si inclinamos ahí, vamos a ver todas las puntitas. Hay muchísimos soportes y como el pantalón tiene varias arrugas, como veis, cada soporte va de un lado para otro, inclusive algunos que se cruzan entre ellos, en fin. Entonces creo que además, como tiene textura el pantalón, hay demasiado soporte incluso, sobre todo a la hora de rescatar la textura, porque sí, soportado está, eso no se va a caer, pero claro, también hay que buscar un equilibrio. Entonces vamos a ponerle 2,5 en la distancia entre los soportes, por lo tanto va a generar menos y aplicamos. Ahí está, ya veis cómo ha cambiado y ha generado bastantes menos soportes. Yo creo que así es más que suficiente, porque como tenemos el ángulo bastante acusado, va a generar soporte casi por toda la superficie, digamos, del pantalón. Va a estar bien agarrado. También lo tenemos aquí, en estas arrugas de aquí. También va a provocar que no se mueva ni 1 milímetro, porque no solo generamos los soportes de cara a que la pieza no se caiga por el peso, sino que mismamente por una vibración, por que le des una patada a la mesa donde está la impresora, o incluso por cambios de temperatura, porque por la noche caiga drásticamente, la resina va a cambiar. Y eso lo que va a provocar es que haya algún desfase entre las capas. Y será una línea que vamos a ver que no vamos a entender muy bien por qué nos ha salido, que puede ser por ese tipo de cosas. Entonces preferimos que la resina, a la medida de lo posible, mantenga una temperatura constante y que además los soportes la agarren bien. Entonces en este caso, teniéndolo así, yo creo que lo tenemos listo. Si existiese alguna duda o quieres reforzar un poco más por aquí, por alguna parte que no te convenza a lo mejor, pues podemos con esta herramienta, el iconito de los soportes más, pues simplemente es añadir soporte. Ya os digo que es bastante intuitivo, incluso a la hora de que experimentéis con el programa lo vais a encontrar enseguida. Ya os digo, siempre es mejor que os paséis con los soportes. Si tenéis alguna duda, meterle más soporte. Si queréis ya le podéis meter de los finitos, si tenéis alguna duda. Si tenéis alguna parte, pues a lo mejor que queréis reforzar, le metéis de los finitos. Y si queréis, que es algo también muy conveniente, no os voy a decir que no, es que en la parte de las primeras capas, sobre todo aquí de los conectores, que no va a afectar la textura del pantalón y tal, pues ya le metéis ahí los gordos. Pero ya veis que a mí me gusta automático en medio y listo. Me vuelvo a repetir, a la experiencia vaya a ver alguna pieza que necesita una configuración, otras que necesitan otras, que esto lo hace más el ojo de la experiencia, de hacerlo todos los días. Ensayo y error, vaya a ver por qué se me ha caído, tendría que haberle puesto soporte aquí y tal, lo vaya a ver enseguida. Así que, sin más, yo creo que esta pieza estaría lista. Voy a preparar una placa nueva para ponernos a imprimir. Y listo, yo creo que esta plaquita la vamos a imprimir así. Esto es como veis, estas piezas, tiene dos caritas el Goku porque tiene una versión Super Saiyan y una versión en estado base. Y en este caso la orientación de las caras la he puesto así para que los soportes queden por la parte de atrás, que al final vamos a acabar lijando y demás y tiene que encajar con el pelo y no se va a ver. Hombre, creo que es más obvio a que los soportes le queden en la cara y tengas que lijarle la cara.
Estas piececitas, como son más pequeñas, van macizas y listo, no pasa nada. Podría haber puesto aquí el torso, cualquier cosa, alguna pieza más grande y aprovechar la placa, pero en este caso me gusta hacer este tipo de cosas para curarnos en salud. ¿Por qué hago esto? Porque si el pantalón fallase a la mitad, por cualquier cosa, un corte de luz, un rayo, un meteorito, las caritas y los puños ya se habrán impreso y eso podríamos salvarlo. Entonces yo creo que esta sería una buena primera placa. Le damos aquí a corredera. Aparecerá el resto del modelo que tengo ahí. Va a indicar que nos estamos dejando algo, pero bueno, no pasa nada. Era solo para que vierais el ejemplo. Y ya tenemos por aquí el último paso, que sería guardar archivo. Aquí ya podemos cambiar algún parámetro, por si acaso, de la resina, del tiempo de exposición, etcétera. Que bueno, no voy a entrar mucho en materia, ya os digo. Mi consejo sobre esto es que sigáis las recomendaciones del propio fabricante. Normalmente, el tiempo de exposición, todos los parámetros que tenéis que poner de la resina, vienen en el bote, en la caja, y si no, lo buscáis por internet que os sale enseguida. Si queréis en un futuro vídeo ya nos metemos más en ese barro. Pero aquí ahora mismo ya tenemos el último paso. Aquí nos va a decir más o menos lo que va a tardar, más o menos lo que va a costar y el gasto de resina que va a ser. No todo configurado para este caso, pero también podemos calcular ese gasto a la hora de hacer un presupuesto y ya solo nos queda guardar y mandarlo a imprimir. Así que bueno, este ha sido el primer vídeo, el primer pasito importante para crear nuestra escultura. Yo espero que haya ido bien, que me haya explicado bien, que lo hayáis entendido todo. Supongo que dudas tendréis 10.000, no os preocupéis, dejadme en los comentarios, ya os digo, que siempre ustedes sabéis que intento contestar a la medida de lo posible. Así que nada, como el canal es nuevo, dale a me gusta, campanita, otra vez, de pesado, compartir, comenta. Pero bueno, eso, que muchísimas gracias por verme. En el próximo vídeo ya vamos a ver estas mismas piezas impresas y nos ponemos a ensuciarnos las manos.